Saludamos al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias. Me están haciendo un recuento de los tuitazos de las cuentas que se han creado para hablar de prensa, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Prensa sicaria, prensa vendida, prensa prostituida, prensa corrupta. Para hablar de todo eso, pues ahorita, como no, con mucho gusto lo comentamos. Saludo al doctor Crespo, por supuesto, porque mucho tendrá o habrá de comentar sobre este asunto, incluso lo que ha dicho el subsecretario de Gobernación, señalando que la creación de noticias falsas no es fortuita ni algo pequeño en esta administración, es una apuesta directa a la venta de notas sensacionalistas, etcétera, pero llega a compararla con el tema del terrorismo. Así es, Pepe. Y eso es bastante grave porque, desde luego que están inventando noticias, pues no es un ejercicio, digamos, muy limpio, muy legítimo, muy ético. Se podría incluso pensar en algún tipo de sanción. Si tú detectas alguna fuente por ahí que deliberadamente está generando noticias falsas para provocar, pues, malestar, propaganda sucia, miedo, etcétera, pánico, terror, etcétera, podría haber alguna sanción de tipo administrativo. Quizá eso podría justificarse, pero equipararlo a terrorismo, que es pues ya chantajes, es decir, secuestros, es poner bombas, es incurrir en violencia, pues no creo que se compare. Y en cambio empieza a borrar la frontera entre lo que sería la libertad de expresión, la crítica, donde también en algunas de las categorías que se manejan por ahí, pues la crítica al gobierno podría caer de pronto también en una categoría de ese tipo, y entonces la libertad de expresión empezaría a limitarse a partir de la justificada, porque se supone que estaría dentro de una acción terrorista. Que eso me lleva, Pepe, digamos, a la cuestión la teoría del golpe blando que han venido manejando gente cercana a López Obrador, sus plumas, sus voceros, en donde de pronto dicen golpe blando, que es una preparación, una primera etapa, ahorita que ya se puso, digamos, el tema de los golpes de Estado, una primera etapa de desestabilización del gobierno para después escalar a un golpe duro, que ya incluiría un golpe de Estado, una rebelión violenta. Y de repente dices, bueno, ¿qué consideran ustedes golpe blando? Esto de las noticias falsas, en donde también algunos, de pronto, que habría que tener cuidado, ves una noticia y la empiezas a retuitear sin saber realmente si estaba fundamentado o no. Es una imprudencia, pero de ahí a que eso constituya un esfuerzo por derrocar al Estado, o dicen también la crítica de los críticos que de repente empiezan a decir lo mismo, como si estuviera algo orquestado. Han dicho también movilizaciones callejeras. Bueno, pues todo eso lo hacían ellos. Recientemente el presidente de la República, la semana pasada, incluso refirió una frase histórica atribuida a Gustavo Amadero, hermano del entonces presidente Francisco I. Madero, señalando que los periodistas a los que la democracia les quitó el bozal fueron instigadores del golpe que terminó con la vida del apóstol de la democracia. Yo creo que los periodistas a lo mejor instigaron o criticaron ciertamente con dureza al gobierno de Madero, no lo dudo en la menor medida. Sin duda había una crítica fuerte. Pero de ahí a pensar que los periodistas estaban implicados en el pacto de la embajada, en aquel golpe de Henry Lane Wilson, en complicidad con Victoriano Huerta, quien había sido nombrado por el presidente Madero su jefe de las Fuerzas Armadas, que haya estado en contubernio pues con los empresarios, los industriales, los que manejaban el dinero, y culpar a los periodistas de haber sido los provocadores del golpe, yo creo que es muy fuerte. Claro que sí, porque de nueva cuenta se está borrando la frontera entre la crítica democrática. Es cierto, hubo mayor crítica y mayor apertura con el gobierno de Madero en relación con el porfirismo, pero precisamente porque ya se estaba entrando o intentando un régimen democrático, surgió esa crítica que es parte esencial de la democracia. Se puede desde luego condenar éticamente, es decir, estás inventando cosas, campaña negativa, calumnias, e incluso se puede manejar la figura de, digamos, ataque a la honestidad moral de alguien, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero de ahí a vincularlos con un esfuerzo golpista es borrar la frontera entre libertad de expresión y crítica con una cuestión delictiva,
que es un golpe de Estado o actos de terrorismo. Pero fíjate, Pepe, que eso no solamente lo dijo la semana pasada, lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Desde que entró al gobierno, varias veces ha utilizado por lo menos 2 o 3 veces la comparación de que la prensa se parece a la prensa golpista de Victoriano Huerta, simplemente por ejercer su derecho de crítica, simplemente por eso. Entonces sí es preocupante porque genera un ambiente de linchamiento a los críticos y los empieza a ubicar, como además sus millones de seguidores y de votos le creen todo lo que dice acríticamente, ya dan por hecho que hay un intento de golpe de Estado y que los críticos están contribuyendo a un golpe de Estado, a partir del golpe blando al golpe de Estado. Pero en esto del golpe blando, pues ya se les olvidó qué hacían ellos en la oposición. Y otros, obviamente, del PAN o del PRI, críticos o independientes. Pues claro que hacían esa crítica también. Y claro que no decían, fuera Peña, pues eso podrían decir, estaban queriendo derrocar ilícitamente a Peña. Y no decían, fue el Estado con lo de Ayotzinapa. Y no tenían movilizaciones y marchas callejeras. Y antes era un ejercicio democrático y ahora exactamente lo mismo. Democrático y legítimo. Y legítimo y ahora exactamente lo mismo. Como están ya ellos en el gobierno, lo califican de terrorismo, de golpismo, de desestabilización. Pues bueno, eso es preocupante porque es la línea que han seguido otros gobiernos autoritarios en América Latina que llegaron democráticamente al poder y empezaron a utilizar este discurso ¿para qué? Para limitar a los críticos, para limitar a la prensa, para limitar a las organizaciones que de alguna manera cuestionan lo que hace el gobierno, es decir, limitar la democracia y centralizar en mayor medida el poder. Eso está digamos, es una de las recetas que están en el Foro de Sao Paulo, que hay que recordar que es un foro internacional en donde hay latinoamericano, no internacional, latinoamericano, sí. Donde partidos de izquierda son parte de eso, Morena es parte de eso, y también el Partido Bolivariano de Venezuela, y el de Nicaragua, y el de Evo Morales, y una de las directrices que tienen es precisamente utilizar, vincular a la crítica y a los críticos y a la prensa crítica con un golpismo. ¿Para qué? Para amedrentarlos, para inhibirlos, para movilizar a sus seguidores en contra de ellos y en esa medida limitar la libertad de crítica y eventualmente justificar también con el pretexto de que hay un golpe de Estado sin que lo haya, centralizar en mayor medida el poder, Pepe. Entonces es muy riesgoso lo que estamos viendo, por supuesto. Pues te agradecemos mucho, José Antonio Crespo, el habernos ayudado a visualizar todo este contexto. Sí. Finalmente es para el bien de la información. Entre mejor información tengamos, mejores decisiones habremos de tomar en su momento. Así es, Pepe. Te agradecemos mucho. Gracias, Pepe. Gracias, el doctor José Antonio Crespo. Hoy se habló del tema de